¿Crees que necesitas prepararte en áreas de psicología para poder ayudar situaciones de tus alumnos? O sea, hay como una primera atención que puedes dar como Sí, profesor, 100%. porque tú vas a hacer el primer contacto, Claro, pero la canalización es súper importante. sí. Y yo creo que en lo que principalmente nos tenemos que preparar, además de dar esta primera atención, como bien dices, que no todos sabemos hacerlo bien, debemos prepararnos, identificar cuándo dar esa atención, cuándo canalizar, Exacto. cuándo lo único que se necesita es escuchar. Hola a todos, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más del podcast Cátedra. Yo soy Andrea Y yo soy Manuel. y el día de hoy tenemos un episodio especial. Como pueden ver, otra vez estamos aquí Manuel y yo, porque el día de hoy le pedimos a las estudiantes de la maestría en Desarrollo Humano y Educativo que nos enviaran sus preguntas. Entonces, Así es. pues sin más, vamos a contestarlas. Primero que nada, les agradecemos mucho por sus preguntas. Muchas gracias. Y bueno, para entrar en materia, la primera pregunta que vamos a responder el día de hoy es: ¿qué importancia le das al desarrollo socioemocional de los estudiantes? Aquí podemos contestar los Ujú. dos. Manuel, tú Así es. adelante desde tu experiencia y desde tu expertise. Muy bien, pues sí, como bien decías, Andy, vamos a ir respondiendo tú y yo las preguntas. Y yo creo que es muy importante, digo, a mí me gustaría escuchar tu respuesta. Yo voy a dar una respuesta corta y te dejaré a ti continuar con la respuesta. Sí, creo que siempre ha sido muy importante, yo lo veo desde el área de educación matemática, por ejemplo, que la educación matemática, por supuesto, es vista, o la clase de matemáticas como algo rígido, cuadrado, que tiene que ver con los números, pero en realidad tiene mucho que ver con las emociones, porque hay muchas emociones que circulan alrededor de las asignaturas, particularmente una complicada como las matemáticas, y creo que hay que atender este tema socioemocional desde el inicio, porque si no hay un estado emocional adecuado para el aprendizaje, va a ser muy difícil avanzar. Entonces, yo creo que es muy importante poner atención y creo que hoy en día se ha vuelto un tema mucho más importante. Eso es interesante, importante que se haya visibilizado. Y también porque actualmente creo los estudiantes están enfrentando mucho más desafíos socioemocionales. Es lo que hemos notado en las escuelas y en las universidades. Pero bueno, Andy, ¿tú qué opinas al respecto? Yo opino que también estoy muy de acuerdo contigo y pues yo le doy la importancia que se merece, porque justo pues es una parte del ser humano, entonces no puedes dividirlo y decir, ok, hoy vas a entrar sin tu parte socioemocional al Ujú. salón, no, o sea, no se puede, es imposible. Entonces, pues yo le doy la importancia que se merece y justo como es una parte del ser humano, es una parte de la persona, pues tiene lugar en el aula, tiene lugar en todo el proceso educativo, entonces pues justo la importancia que se merece junto con todas las demás dimensiones de la persona. Así es. Ok, Me gustó mucho lo que dijiste. Al final, la persona es este ser complejo y completo sí, que no podemos separar, como decir, claro. aquí en el aula no hay lugar para las emociones, porque Se eso, las quita. exacto, se las quitan al entrar, Sí, por favor. exacto, Eso es irreal, ¿no? Y exacto. como es real y está presente, hay que atenderlo. Hay que atenderlo, exactamente. Bueno, siguiente pregunta, Sigamos. por favor. La pregunta es, ¿cómo manejas el estrés y el agotamiento en la docencia? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo lo manejas? Pues mira, yo cómo lo manejo, la verdad muy mal en mi caso, pero bueno, al final trato. Cada quien. Cada quien. Yo creo que sí, o sea, la docencia, como muchas labores, puede ser muy desgastante Claro. y sobre todo, aquí lo vas a entender muy bien, Andy, y yo creo que varios de nuestros escuchas también, cuando tú entregas todo en el aula, cada clase que te toca y además todo el tiempo extra que se dedica también, que eso es muy Exacto. importante considerarlo porque 100%. a veces piensas, bueno, a ver, estoy dando, no sé, 10 horas de clase a la semana ¿Y terminas ahí? y terminas ahí. Pero No. no, esas se multiplican por 2 o por 3 por todas las actividades extra, preparación de Claro. clase, evaluación, asesorías, incluso atención a casos particulares. Si realmente quieres dar una atención personalizada, pues esto se multiplica. Entonces creo que el desgaste del profesor viene también por esa entrega a sus clases y a todas las actividades extra. Creo que tiene que ver con modular la energía en las clases y con organizarse muy bien para las actividades extra que requieren estas clases.
Creo que eso es algo que ayuda mucho a resolver este tema del desgaste. Por supuesto, también pues debemos tener otras actividades que nos distraigan, que nos 100%. relajen, que nos pongan en un estado, digamos, meditativo, que estés concentrado y relajado. Puede servir. ¿Tú qué opinas, Andy? Sí, yo justo igual estoy de acuerdo. Creo que también tener tiempos de esparcimiento, 100%, pero justo Total. diría que la organización es clave. O sea, tener tiempos medidos, anticiparse, igual a unos les sirve un calendario, una agenda, etcétera. A mí me sirve en lo personal, calendario Ujú. digital, Igual. y a muchos les sirve escribirlo, entonces pues también es, pues sí, respetable, válido, pero sí yo diría organización es clave y Ujú, momentos de esparcimiento al 100%, o sea, ujú, al 100%. Yo sé que hay muchas cosas que hacer y muchas cosas en que pensar, pero cuando estés dedicando tu tiempo a tus tiempos de ocio, ujú. es 100% también. Así como cuando estás en el aula es 100% en el aula, cuando no lo estás es 100% en donde estés. Yo Bien. creo. Yo también estoy de acuerdo. Suscribo. Siguiente pregunta. Tú como profesor, además de tu preparación académica, ¿crees que necesitas prepararte en áreas de psicología para poder ayudar situaciones de tus alumnos? Ahí quiero que tú empieces, Andy. Y ya, si es necesario, yo salgo. Ok, a ver. Yo creo, justo lo platicábamos en la maestría y creo que sí debe estar preparado, preparada una docente para, no sé, momentos de crisis, contención, si se presenta alguna situación que podamos abordarla. Yo creo que tomar algún curso, capacitarnos, leer, escuchar expertos, ok, capacitación en esas áreas, sí estoy muy de acuerdo. Sin embargo, un docente jamás va a ser ni va a sustituir la labor de un especialista, de una persona que sea Ujú. especialista en el Así área de es. la salud, en psicología, por ejemplo. Entonces, para eso existe el trabajo en equipo y la canalización, que yo creo que sería muy importante tenerlo de cerca, identificar quiénes son estas personas o estas instituciones en donde podemos canalizar a los estudiantes, pero sí es importante para momentos de crisis, contención, a pesar de que, bueno, uno como pedagogo pueda Ujú. intervenir en el momento, no es sustituible la labor de la o el psicólogo. ¿Qué opinas? Totalmente. Pues yo, complementando, digo, estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, pensamos justamente igual en ese sentido. Yo creo que algo que debemos afinar es la identificación. Claro. Porque es cierto, o sea, hay una, como una primera atención que puedes dar como Sí, cien por profesor, ciento porque tú vas a hacer el primer contacto, Claro, pero la canalización es súper importante. sí. Y yo creo que en lo que principalmente nos tenemos que preparar, además de dar esta primera atención, como bien dices, que no todos sabemos hacerlo Sí, bien, y debemos prepararnos, identificar cuándo dar esa atención, cuándo canalizar, exacto. cuándo lo único que se necesita es escuchar, cuándo lo único que se necesita es una palabra, o cuándo realmente ya se requiere un apoyo extra. E insisto, ahí es cuando vendría la canalización. Yo creo que esa como sabiduría de identificar cuándo intervenir, cuándo canalizar, también es clave. Sí, claro, porque justo igual creo que es algo delicado, ¿no? Y es un poquito un Ujú. terreno un poco peligroso porque podríamos tratar de intervenir con la mejor de las intenciones, pero si no lo Así es. sabemos, no tenemos las herramientas adecuadas y queremos ayudar de alguna manera, incluso podemos Puede entorpecer el salir proceso. peor, ¿no? Exacto, entonces, pues sí, yo creo que hay situaciones y cosas Ujú. muy delicadas en las que uno como docente, por más que quiera ayudar, debemos de decir hasta acá, por más que uno se haya preparado, sepa de procesos emocionales o crea que sabe, Ujú. pues no eres un psicólogo o una psicóloga, a menos que pues seas el especialista o la especialista, claro. Exactamente, que en dado caso tú mismo puedes Claro, ofrecer esa ayuda. Pero yo creo que en la exacto. mayoría de los casos es eso, Ujú, es exacto, primera atención, identificación, canalización. exacto. A ver, esta es una pregunta muy linda. ¿Cuál ha sido tu mayor logro como docente? Muy bien. Y esa sí creo que nos la vamos a tomar personal, Sí, 100%. 100%. Adelante. Bueno, si quieres empiezo yo. Claro. Mi mayor logro como docente. Pues hay varios, o sea, vienen en mi cabeza varios, un montón. Me Claro. gustaría platicarles horas Todos. sobre esto. Pero hay una anécdota interesante que justo la estaba pensando hace poco, el sábado que estaba dando clase, y la compartiría como un logro docente. Dando clases en la maestría en educación matemática,
en las asignaturas del primer ciclo, me tocó como estudiante el que fue mi profesor de matemáticas de la preparatoria. Y fue muy Wow. interesante. Cuando cuento esta historia siempre, Sí. exacto, los profesores así como, no, no puede ser. Ajá. Eh, Fue muy interesante. Primero que lo vi y dije, se me hizo conocido, este señor se me hace conocido. Él igual como que me identificó. Vi la lista y Ujú. dije, claro, mi profesor de matemáticas de la prepa. Guau. Y ahora yo dándole clases de educación matemática a mi profesor de la prepa. Y fue muy Qué interesante. fuerte. Sí, al principio fue raro, como Me tener a mi profesor imagino. ahí de cómo le hablo, Sí, ¿no? claro. ¿Cómo me Profe. refiero a él? ¿No? Y también porque algunos de los ejemplos que daba, y yo decía cosas como, bueno, es que yo no tuve buenos profesores de matemáticas, y él luego, no, sí, la pedrada, no sé qué. Estuvo interesante. Pero el logro, a lo que quiero llegar, el logro fue cómo terminó al final la historia, porque aunque al principio fue un poco raro, un poco incómodo, un poco de chiste por los comentarios, al final creo que él reconoció mucho lo que había aprendido, yo reconocí de él lo que había aprendido y al final pues quedamos casi casi como amigos, Ujú. como respetando ese rol de colegas. Él quedó muy contento con la asignatura, me pidió más materiales. Entonces yo creo que eso para mí pues es un logro muy Claro, grande. O sea, el que alguna vez fue mi profesor, que fue un buen profesor, o sea, no fue claro, de los claro, malos claro. profesores, eh, haberle dado clases a él y que él haya quedado satisfecho y contento y que incluso lo comentaba como me da mucho gusto ver cómo te has desarrollado, o sea, hasta dónde has llegado, Sí, fue, fue una experiencia muy bonita. qué lindo. Qué bonito. A ver, Vas tú. yo. A mí me gustan mucho las clases de idioma que doy a las y los adultos. Es, bueno, se me hace muy bonito porque entran con una mentalidad completamente diferente. Y creo que uno de los retos principalmente ahí es el quitarse el chip de es que ya estoy grande y no puedo aprender. Sin embargo, Ujú, están ahí, ¿no? claro. Voluntariamente, claro, eso cabe recalcar. Entonces, uno de los mayores logros que yo considero es hacer continuar a la persona y que te tomen como un referente en el cual pueden confiar. Entonces, a mí las cosas que más me gusta es que, o sea, cuando yo sé que hay confianza, es cuando te preguntan. O sea, porque muchas Ujú, veces incluso puedes decir como, ay, no preguntan porque les da pena o así, pero justo romper esa barrera y que haya tantas preguntas y que estén como adentro de la clase y que participen así de que, ay, ¿cómo se ujú, pronuncia esto? Y esto si lo digo así está bien. Eso para mí es romper una barrera en la que yo ya pude como subir un escaloncito y ya confían mucho en mí, tanto para hacerme las preguntas de verdad que tienen, porque a veces uno cree que el docente te va a juzgar o va a decir, ay, ¿cómo no sabes eso? O sea, ni al caso, la verdad es que no. Y esos para mí son, o sea, los logros que puedo ver en las sesiones, que es cuando tienen confianza, preguntan y se acercan, a pesar de que haya pasado incluso tiempo, pero sí durante la sesión se animan a preguntar sin pena, a participar sin pena, este y a interesarse genuinamente es ahí donde yo veo que ha sucedido algo más que a nivel superficial y ujú. eso me motiva mucho a la vez que pues sí lo considero un logro. Me gusta mucho, qué bonita historia también. Porque además yo creo que la confianza que Ujú. ellos tienen en ti, la proyectas. Sí, O sea, al final como es difícil. docente, exacto, es difícil, pero al final lo que tú haces como docente es lo que hace que confíen en ti. Qué bonito. Sí, Es muy bien. perfectísimo. La siguiente es, ¿crees que en el área educativa el mismo sistema nos frena a no innovar en las estrategias de aprendizaje con los alumnos? ¿Qué opinas? O sea, yo creo que sí existe la posibilidad, Ujú. pero que muchas veces en realidad lo que estamos utilizando es un pretexto. Es fuerte lo que acabo de decir, pero sí. O sea, sí, Agárrense. sí hay limitantes. Por supuesto que la Claro. innovación requiere de varias cosas para suceder, varias condiciones que son de infraestructura, de liderazgo, de apoyo, de colaboración. Y los sistemas ciertamente son limitantes. Por sí mismos los sistemas 100% de son acuerdo. limitantes porque pues
son sistemas, tienen ciertas normas, ciertas regulaciones, ciertas formas de ser. Y, insisto, de inicio sí nos va a limitar. Aquí Pero nos vamos a agarrar sí, del chongo. sí, Tú y yo, sí, principal. ok. No es cierto, continúa. Sí continúa. nos va a limitar, pero uno puede hacer una innovación de abajo para arriba. Es decir, no esperar que el sistema permita por completo esa innovación, sino uno puede hacer ese emprendimiento didáctico, esa innovación, desde su rol, desde su cancha, hacerla posible, contagiarla y finalmente que suba a nivel sistema. El sistema puede cambiar de dos formas, de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Yo creo que Claro. esperar que cambie de arriba hacia abajo puede ser una esperanza que nunca va a llegar, como pues hasta que a mí me permitan y me den todas las condiciones para innovar, lo voy a hacer. Cierto, o sea, sí limita, pero si yo me decido hacerlo y si yo emprendo esa innovación y la genero de tal manera que contagie a mis colegas, puedo ir generando ese cambio en el sistema de abajo hacia arriba, que le dé sentido y que al final de alguna manera formalice esa innovación. Bueno, eso es lo que pienso. O sea, sí limita, por supuesto, porque depende mucho de condiciones, pero yo creo que a veces lo usamos como un pretexto para no hacer lo que podemos hacer desde nuestra cancha. Ok. ¿Tú qué opinas, Andy? Ya, Agarrémonos no, del porque si chongo. no nos vamos a pelear, Manuel, y tú me caes muy bien. No, no es cierto. O sea, sí, es que sí estoy de acuerdo. La verdad es que sí creo que un sistema que te limita, no puedes hacer más allá de lo que te permite el sistema. O sea, 100% yo creo que muchas cosas influyen. Sí creo que, no, o sea, la verdad es que no creo que esté todo completamente limitado o condicionado por eso. Claro. Influye. Sin Ujú. embargo, influye. Entonces, yo creo que se va a poder hacer lo que se pueda con lo que se cuente. Así es. Sin embargo, sí creo que el sistema es muy limitante. Solo diré eso. Sí. No diré más. Ya lo dijiste muy bien. Tú No es también, cierto, sí estoy de gracias. acuerdo. Ok, siguiente pregunta. ¿Cuál es la importancia de la pedagogía en la sociedad actual? Si me permites. Esa te la dejo a No, ti. no, ¿cómo crees? A ver, yo creo que más allá de estar en el aula, o sea, la pedagogía no, nada más está ahí. O sea, la pedagogía está en cualquier lado en el que haya un proceso de enseñanza-aprendizaje, en cualquier lado. Y es que a veces no lo vemos así, a veces es como pedagogía, clases para niños, Ujú. pedagogía, docencia, y sí, o sea, no es que no Claro. se pueda, pero hay muchas cosas, o sea, en un proceso de no sé, aprender una cosa, ¿no? Ujú. Aprender a hacer algo. Por ejemplo, yo sé nadar muy bien, Ujú. excelente, ¿no? Me puedo capacitar un poco más, sin embargo, pues ahí hay pedagogía, ¿no? ¿Cómo les enseño a los ¿Cómo demás? enseñas a nadar? Exacto. No es lo mismo que yo sepa nadar a que yo sé nadar y te enseño a nadar. Claro. Entonces yo creo que comprender que el aprendizaje es un proceso y que requiere personas que sepan Ujú. de ese proceso, te abre la mente a decir, ok, sé hacer esto, pero tal vez no lo sé enseñar. O sé enseñar, pero no sé hacer esto. Entonces ahí es donde otra vez vuelvo a lo mismo, creas equipo con las demás personas y tú enseñas lo que sabes, ellos enseñan lo que saben y así se complementan el uno al otro. Por ejemplo, si él sabe hacer algo súper bien, pero no sabe cómo enseñarlo, tal vez yo le Ujú. puedo decir, mira, yo no sé de lo que estás hablando, o sea, Ujú. yo no sé de matemáticas, pero yo te Que puedo sí. decir cuáles son, no sé, las herramientas que puedes ocupar, puedes hacer esto con tus estudiantes, Ujú. Claro. observa de esta manera, registra esta, o sea, cualquier cosa, y yo creo que la unión hace la fuerza. Entonces, pues solamente lo dejo ahí. Yo creo que es muy importante porque todo el tiempo estamos, o sea, somos seres humanos, estamos en constante aprendizaje y en cualquier Ujú. lugar que haya aprendizaje hay lugar para la La pedagogía. pedagogía. Adelante, Van, Sí. por favor. Lo dijiste Por favor, excelente. Va a ser difícil por favor. completar, pero yo creo, cuando nosotros pensamos en la pedagogía y en la escuela, tiene mucha importancia, Claro, 100%. porque la educación, la Sí, escuela, 100%. tiene mucha importancia. Pero tienes toda la razón, Andy. La pedagogía va mucho más allá Sí, de la escuela. sí, 100%. Es en todo aquello en lo que haya enseñanza y aprendizaje. Y cuando te das cuenta, todo en la vida, en lo que hay procesos de enseñanza-aprendizaje, que como lo dijiste, está prácticamente en todos lados, Sí,
capacitación, aprender habilidades, enseñarle algo a alguien que sabes, simplemente Claro. porque sí, no tiene que ser una educación formal. Está la pedagogía de alguna manera presente. Sí, Yo creo que nos damos cuenta que en todas esas actividades humanas de enseñanza-aprendizaje, claro. entre la pedagogía, la importancia se multiplica. Y justo lo que dijiste me gustó mucho también es, yo puedo ser el experto en un tema, pero no forzosamente soy el experto en cómo transmitir o cómo em, enseñar ese tema. O Y ahí es viceversa. donde realmente los pedagogos como expertos pueden ayudar a los expertos a cubrir esa brecha y construir ese puente de entendimiento Claro. con quien sea que lo quiera aprender. Exactamente. Justo está, yo creo que está muy completo. Y pues sí, justo por default, la escuela sí es importante, pero pues igual va más allá. Mucho más allá. Ok. ¿Cuáles son las competencias que deben caracterizar a un buen docente actualmente? Uy, eso también es una muy buena pregunta. Andy. O sea, yo creo que hay muchas cosas porque el mundo ha cambiado drásticamente. Entonces, yo comenzaría, si quieres, vamos una y una. Va, Yo comenzaría con empatía. ok. Empatía para poder reconocer y validar las necesidades del otro, tomando en cuenta que es un ser humano y que es una persona. Desde ahí yo parto. Maravilloso. Alguna otra. Creatividad. El mundo cambiante y el cambio mismo cambia, así que hay que saber cómo adaptarse al cambio. Perfecto. Justo, no sé si sea como lo mismo, pero yo diría apertura. Hay Ujú, muchas cosas en las que surgen, en las que no somos expertos, expertas, pero hay que estar abiertos al cambio. O sea, eres una persona en contacto con personas, no estamos hechos de material que digas, pues aquí hay o sea, no. Somos personas con diferentes ideas, pensamientos, tenemos corazones distintos, tenemos una historia de vida que hemos venido cargando. Entonces, yo creo que hay que ser abierto, abierta y conocer nuevos mindsets que traen las nuevas ujú. generaciones. Y de ahí voy a partir con otra, pero sigue tú. Adelante. Yo pondría sobre la mesa las competencias relacionales, porque al Ujú. final es un rol muy relacional. Es Traía. decir, uno piensa que es presentar, ¿no? Como si Sí, fuera solo una bocina, sí. Se iba. cuando en realidad se la robe, cuando en realidad es una labor relacional. Te 100%. vas a ir a relacionar con los estudiantes, tienes que saber cómo hacerlo, que por supuesto incluye la parte de comunicación. Entonces yo creo que eso hay que trabajarlo, no darlo por hecho. Ujú, ok. Y de esa yo venía a decir escucha activa, porque justo Ujú, se ha venido, bueno, yo creo que desde hace 1000 años, de verdad, desde que la educación es educación, así súper viejito, es ujú, como el docente y los estudiantes. O sea, así yo es. como docente hablo y hablo y hablo y nunca escucho. O sea, ahí están, Ujú, como ya lo hemos venido mencionando en episodios anteriores, por así favor es. vayan a escucharlos si no los han escuchado, es que hay que escuchar, o sea, las respuestas están ahí en los estudiantes y a veces uno tiene preguntas y dice, ay, ¿a quién le pregunto? Pues a tus estudiantes, ¿a quién le estás dando clase? Totalmente. Hacerlos más partícipes del proceso, porque a Sí, veces es como el profesor es el protagonista, claro. decide todo y solamente se lo pasa a los estudiantes, cuando en realidad esta parte de comunicarse con ellos, tomar decisiones con ellos, se vale. Claro. Muy ¿Tienes bien. alguna otra que quieras compartir o seguimos? Eh, yo añadiría el tema de pensamiento crítico también, Sí, justo. que, o sea, asumimos Sí, que está, pero sí le añadiría como una competencia muy importante de esta época y para sí, enfrentar los desafíos del siglo XXI con todas las herramientas tecnológicas que vienen. claro. El pensamiento crítico será una herramienta clave para ello y tampoco asumir que por ser profesores lo tenemos totalmente desarrollado. Siempre hay espacio para seguir desarrollando el pensamiento crítico que nos va a permitir seleccionar y procesar la información de una mejor manera y por lo tanto, pues hacer mejor también este trabajo de argumentación que está incluido en la docencia. Claro, ok, 100%. Muy bien, me agrada. Siguiente pregunta. ¿Qué consejo le darías a alguien en sus primeros meses de la maestría? ¿Quieres empezar o empiezo yo? Pues ¿Como yo solamente, estudiante? Como como profesor. estudiante, como consejo. Consejo es consejo. Yo solamente diría, eh, recuérdate para qué estás haciendo lo que estás haciendo. Y de ahí yo creo que parte, pues no sé, una serie tal vez de razones, pero también de motivaciones para venir, para participar, para no ser nada más
pues recibo la información y cumplo y ya está. O sea, que quieres un papelito, Ujú. quieres conocer gente, yo creo que, ¿Qué buscas? ajá, exacto. Yo diría tomar nota de la manera que a ti te convenga Ujú. y aprender a relacionarte con las y los demás. Yo creo que eso es muy importante porque al final somos con los demás y entonces esas relaciones son Totalmente. las que indiscutiblemente te harán falta en el futuro, indiscutiblemente. Entonces, pues yo la dejaría hasta ahí. Muy bien, Andy. Pues yo completaría, lo has dicho muy bien. Es una cuestión como metacognitiva, como Sí, ser claro. consciente de nuestros propios procesos de Ujú. pensamiento. Yo es lo que recomendaría. Estudiar un posgrado es un desafío por sí mismo, porque generalmente cuando estudias un posgrado ya no tienes únicamente el rol de estudiante, sino tienes un rol múltiple de Sí, atender muchas otras cosas, ámbito claro. laboral, familiar, etcétera. Familiar, claro. Y eso es un gran desafío. Entonces, yo lo primero que hago es reconocerles que estén ahí, porque ya es un gran paso. Claro. Ok, y la segunda parte es metacognitiva, como decía, ser consciente de tus propios procesos, el cómo aprendo mejor, cómo pienso mejor, cuándo me puedo concentrar mejor, dónde me puedo concentrar mejor, encontrar esos espacios y esos lugares que me van a permitir llevar a cabo todas las labores que me va a exigir el posgrado. Yo digo que es muy importante hacer esa conciencia. ¿Cómo enfrento yo mejor el desafío de estudiar un posgrado? Súper. Muy Ok, bien, Andy. siguiente pregunta y casi última. ¿Cuál es el papel de los maestros en la transformación del sistema educativo mexicano? ¿Gustas? Si quieres empezar tú. Yo creo que es crucial porque son las personas que están en contacto con lo que sucede con las y los estudiantes y con la realidad. Entonces, podría ser un puente y yo creo que es fundamental no dejar de lado a los profesores para poder transformar lo que sucede. Entonces, también que recuerden su responsabilidad con la sociedad, porque no nada más es una responsabilidad consigo mismo o con un trabajo que podría hacer, sino que es una responsabilidad con la sociedad y es algo que se aporta a la sociedad. Entonces hay que ser un docente que transforme y que no solamente crea que transforme cosas del aula o que se quede en un ciclo escolar, sino que transforma a la sociedad, a las siguientes generaciones y que consecuentemente si va transformando comunidad, transforma sociedad y transforma el lugar que lo rodea. Entonces, ¿en qué lugar quieres vivir? ¿Qué maestro vas a ser para vivir en ese lugar que quieres vivir? Excelente. Adelante, por Poco favor. que decir ante tu respuesta muy completa, pero yo creo que sí, o sea, es como la batalla se libra en el aula. La verdadera batalla se libra en el aula al final, ¿no? Es donde se aterrizan y se desdoblan todas las intenciones y políticas de los sistemas. Y yo creo que es ahí donde se hace la diferencia. Si el profesor, a través de un proceso reflexivo, transforma su práctica, poco a poco va a ir transformando los círculos concéntricos que lo rodean. El aula, la cien escuela, por la ciento comunidad. Claro. Y poco a poco esos profesores que están haciendo esa labor excepcional van a ir transformando de cierto, o sea, el sistema Sí, educativo, 100%. porque es donde se vive. Claro, y es el que responde a las necesidades y es el que Exactamente. sirve al docente, no Está viceversa. situado y es el que sirve al Claro, docente y a la comunidad. Responde a las exacto, necesidades de la comunidad. exactamente. Bueno, pues yo creo que hasta aquí nos podríamos seguir, Podríamos seguir, evidentemente. pero vamos a cerrarlo aquí. Podríamos hacer otra parte si vemos Así que es. le gusta al público. Si les Entonces, gusta, claro, hacemos parte 2. claro, y bueno, pues estas fueron las preguntas que nos apoyaron a preguntar, valga la redundancia, las estudiantes de la maestría en Desarrollo Humano y Educativo aquí en la UPAEP. Si les interesa el programa, les recomiendo checarlo, está súper completo, es parte de las maestrías en profesionalización docente, entonces les recomiendo que le echen un ojo y hay becas. Por convenio con CEP. Entonces, por favor, revísenlas. Y esto ha sido Vale mucho todo, la pena. claro, 100%. Esto ha sido todo por el episodio de hoy. Muy bien. Si gusta Recuerden, cerrarlo, Andy. claro que sí. Muchas gracias por escucharnos. Si lo están viendo en YouTube, recuerden darle like, dejarle algún comentario, suscribirse. Si es por Spotify, recuerden valorar el episodio. Recuerden que estamos disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. Nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos. Bye. Que estén muy bien.